Muy bien, en esta mañana le va a ser fácil. Vamos a ir al último libro de la Biblia. No necesita el índice hoy, ¿no? Así que va a llegar fácil. Apocalipsis en esta mañana. Y vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 1 y luego vamos a leer unos versículos un poquito más adelante, aquello que se conoce como la visión del Hijo del Hombre, ¿no? Comienza diciendo esta palabra que leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de esta manera. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Como ustedes saben, Juan estaba en la isla de Patmos en aquel tiempo, estaba preso a causa de su fidelidad con el Señor. Lo habían puesto en esta isla que era una isla pura piedra, muy desértica, y en ese lugar él estaba en una actitud de búsqueda del Señor, como todos tenemos que tener tiempos para buscar el rostro del Señor, y en medio de eso, por voluntad de Dios, le trae esta visión, aquello que conocemos como Apocalipsis, el libro de las revelaciones, a donde el Señor le plació mostrar primero la realidad de la iglesia que había en aquel tiempo, y luego lo que iba a pasar en los tiempos finales, y es lo que también hoy a nosotros nos sigue desafiando para prepararnos para aquello que un día seremos parte de todo ese cumplimiento. Entonces dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo interesante que el cristianismo es la única religión en que sabemos qué va a suceder después de que partimos a la eternidad, y qué va a suceder después de todo eso aún. Todas las otras líneas de fe, filosofías, religiones, como le quieramos llamar, tienen un mensaje, tienen algo, pero ninguno tiene esto. Entonces, el único Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que es Dios de la eternidad, era el que tiene la posibilidad de decirnos cómo serán las cosas en los tiempos venideros. Siempre hay inquietud sobre esto, pero además nos da seguridad que no es solo ser fiel en esta vida, que es una demanda, claro, escritural, dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, sino que después tenemos un muy buen tiempo por delante. Y en medio de todo esto, el Señor primeramente le va a mostrar algunas cosas a Juan, y también le va a hablar de la realidad de aquellas iglesias que había en lo que justamente hoy conocemos como Turquía. Y va a hablar de cada una. Hoy no vamos a hablar de estas iglesias, pero esas iglesias representaban una realidad de la iglesia en ese momento. Pero también es un mensaje, esas 7 cartas, a una época de la iglesia del Señor en estos 2000 años. Y además es una realidad de la vida de cada uno de nosotros. Cualquiera de nosotros podemos ser o encontrarnos en la situación de alguna de esas iglesias, ¿no? Algunos teniendo reconocimiento de parte de Dios, teniendo, ¿no es cierto?, todo el aval de parte de Dios, y otros estando seriamente advertidos porque algunas cosas no están tan bien como deberían estar. Vamos al versículo 9. Y dice la Escritura de esta manera: yo, Juan, se está identificando el que recibe la visión y el que la escribe, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces se ubica que tiene algo que nos une. Es parte del mismo pueblo, tenemos un mismo Señor, es parte, ¿no es cierto?, de la misma demanda de parte del Señor. Dice, y aclara él aquí lo que yo le dije hace un momento: estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ser fiel a veces tiene sus consecuencias, ¿no? Nosotros hemos vivido muchos años
de tremenda libertad en Latinoamérica. Hemos tenido muchísimos años en que decir que somos cristianos y decir lo que pensamos no nos ha traído ningún problema. Pero a partir de ayer, sí, será en Perú. A partir de ayer hay un decreto que pasaron entre tantos decretazos, vio que fue el mes de los decretazos, ¿no? Hay decreto, todo de urgencia, de emergencia, por el hecho de que había que tomar decisiones para reorientar al país. Pero aprovecharon y metieron uno ahí en sándwich, en medio de todo eso, que entonces van a tratar de ponernos un bozal en la boca cuando hablemos contra algunas cosas que la Biblia dice que es pecado. El 1323, busque el decreto 1323, y ese es el que determina, cuidado, dice que hasta lo que pongamos en los medios de comunicación. Así que podemos llegar a tener problemas por lo que pongamos en el Facebook y demás. Así que pusieron algo ahí guardadito en el medio. Todavía los periodistas no lo dicen todo, dicen solo que es para proteger a la mujer, en la violencia a la mujer y demás. Pero dentro de ese decreto dice, lograron poner todo aquello que no podían, que tuvieron problemas en la parte de la educación, de la parte de género y todo, lo pusieron ahí. Y ahora ya está aprobado. Así que tendremos un buen tiempo por delante, ¿no? Van a tener que agrandar la cárcel, ¿no? Van a tener que tener el ala de los cristianos. ¿Estamos? Así que prepárese, va a ser un buen lugar, vamos a tener buenos cultos ahí. ¿Estamos? Muy bien, entonces Juan, por ser fiel a la palabra de Dios, por decir lo que tenía que decir por la Escritura, fue a parar a la isla de Patmos. Quiere decir que hay momentos, lugares, circunstancias que ser fiel tiene su costo. Pero en medio de eso, del lugar más difícil, más duro, era mandarlo a la peor cárcel que había en el imperio. Sin embargo, eso no podía limitar que Dios hable con él. No podía limitar, nadie podía impedir que Dios se revelara y que le diera el gran mensaje para todos nosotros, y es el que nos permite poner la mirada en la eternidad. Para Dios no hay imposible. Quiere decir que si vamos al calabozo, Dios puede hablar con nosotros y todo eso, ¿no? Amén. Señor, tú los escuchaste. Muy bien. Dice que entonces, él estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, ¿no? Una voz que lo impactó. Algo que no era una voz normal, natural. Era una voz llena de autoridad, de poder, y que le decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Le da esta orden y él se vuelve, dice, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, ¿no? Toda la deidad, toda la autoridad de mi Señor Jesucristo. Juan tuvo la oportunidad de ver a Jesucristo como es Él desde aquel tiempo, después de la resurrección, y será así por la eternidad. No es el Cristo del pesebre, siempre decimos, no es el Cristo en la cruz del Calvario, es el Cristo de la gloria. Él tiene la revelación, tiene la oportunidad de ver y le llama a uno semejante al Hijo del Hombre. Usa la misma expresión que usa Daniel. Cuando usted va al libro de Daniel, en 2 oportunidades, cuando Daniel tiene la visión de parte de Dios, habla del Hijo del Hombre. Y es hablar de Jesucristo cuando habla el Hijo del Hombre. Usted verá que está en mayúscula las dos, ¿no es cierto?, Hijo y Hombre, y es una expresión para hablar de mi Señor Jesucristo. Queda fuertemente impactado primero por la voz y luego comienza a ver al Señor, y dice que estaba vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Una autoridad,
¿no es cierto?, toda la autoridad que tiene mi amado Señor Jesucristo. Y dice que esto que está viendo, dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así le veremos al Señor cuando nos encontremos con Él. Ese es el Cristo de la gloria que proclamamos, que permanentemente predicamos de Él. Un Cristo victorioso, aquel que desde la eternidad reina con el Padre y reinará hasta la eternidad. Quiere decir que permanentemente, ¿no? Pero hay tres términos en medio de todo esto que esta mañana queremos ver. Y lo interesante, términos que prevalecen en la eternidad. Esto es lo que él está viendo Juan, es allá, y le va a mostrar lo que va a suceder en los días venideros. Y lo interesante, que hay cosas que están en este tiempo, son parte de la vida de la iglesia y que van a seguir siendo firmes en la presencia del Señor. Y son tres cosas que el enemigo, con todos sus artilugios y con todos sus personeros de maldad en la generación, en estos 2000 años, viene contra todo esto. Primero, viene contra el Hijo del Hombre. Usted podrá, acá dice que vio al Hijo del Hombre que se paseaba, dice que estaba ahí, que había 7 candeleros, ¿no es cierto? Y le leo el otro pasaje que seguía, ahí dice, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no tema, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Más es aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí primeramente quiero detenerme en nuestro amado Señor, en el Hijo del Hombre, el Señor de señores, el Rey de reyes, el eterno, ¿no es cierto? Él, el soberano. Y decía, en esta mañana vamos a ver 3 cosas, y 3 cosas contra las cuales el diablo, con el sistema y los personeros de maldad, tratan de ir en contra de ellos. Uno puede mirar a través de 2000 años, se levantaron un montón de corrientes filosóficas y, ¿no es cierto?, tratando de ir contra la figura de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí en los primeros días de la iglesia ya estaban los gnósticos y que ustedes 2x3 tienen que soportar que National Geographic, todo esto, a través de los medios de comunicación, nos muestran pseudo evangelios que son gnósticos, ¿no es cierto?, a donde por ahí dicen que, bueno, el Señor Jesucristo se casó con María Magdalena, que tuvo hijos, y toda esa tontera que vemos permanentemente en los documentales de National Geographic. Entonces, el enemigo usa aún cosas muy reconocidas. ¿Quién no reconoce la tarea de National Geographic en muchas áreas que es buena? Pero en ese área son un instrumento del diablo. Entonces, y tratando de tirar por tierra la figura del Señor Jesucristo. Los gnósticos decían que no podía ser que el Hijo de Dios vaya a la cruz. Entonces dice que el que estuvo en la cruz no fue Jesucristo, sino que fue otra persona y cosas así. Y cuando usted mira todas las religiones que surgieron a través de estos 2000 años, todas nacieron con la firme decisión, orientados por las tinieblas, de tirar por tierra el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno tiene que discernir qué es lo que hay detrás de esa nueva religión. Hay algo nuevo, se propone a alguien, hay un nuevo mensajero, hay otra persona, ¿no es cierto? Cuando nos dicen que otra persona es el mediador, entonces tiran por tierra la obra de mi Señor Jesucristo, ¿no? Usted habrá escuchado eso, que hay otros mediadores, hay otros, ¿no es cierto?, que interceden ante el Padre para que el Padre responda a nuestras oraciones. Todo eso son intentos de las mismas tinieblas, usando hombres y mujeres que a veces son buenos, no necesariamente todos son malos, pero que entonces se vuelven los mensajeros de un mensaje que trata de sacar a Cristo en medio de la iglesia. El Señor tiene una iglesia y para que la iglesia sea el Señor tiene que ser cristocéntrica.
Nuestra prédica tiene que ser cristocéntrica. Todo lo que hacemos tiene que estar girando bajo la autoridad de mi amado Señor Jesucristo. Los mensajeros, los maestros, los predicadores, todos los que, ¿no es cierto?, son parte del cuerpo ministerial de una iglesia cristiana, Cristo tiene que ser el centro de todo lo que hacemos. Entonces, vemos aquí en la eternidad, allá lo que le permite ver que hay allá, ¿no es cierto?, abre sus ojos para que pueda contemplar Juan, podemos ver al Cristo de la gloria con todo su poder y autoridad. Todo aquello que hemos leído en el Antiguo Testamento que nos preparaba para la venida del Mesías, y luego en el Nuevo Testamento le vemos llegar, le vemos desarrollar su ministerio, le vemos actuar con poder y autoridad, y le vemos, ¿no es cierto?, ahí en el comienzo del libro de los Hechos, regresar a la presencia del Padre, encomendándonos una tarea a nosotros. Es el Cristo que proclamamos. Y decía en esta corta porción de esta mañana, hay tres cosas que tiene este pasaje y que de alguna manera el enemigo trata de desarticular para que entonces no tengamos el impacto, no se cumpla lo que Dios quiere para este siglo al cual estamos viviendo. No hablando solamente de un periodo cronológico, sino de un tiempo de Dios, una dispensación de parte de Dios, en la cual Dios determinó que es la dispensación del Espíritu Santo y de la iglesia del Señor sobre la faz de la tierra. Entonces aquí vemos al Cristo de la gloria con todo poder y autoridad, los pies semejantes al bronce bruñido, dice refulgente como un horno, la voz como estruendo de muchas aguas, poder y autoridad, y dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Vio? No podemos mirar al sol cuando está en su plenitud, lo podemos mirar en aquellos que se levantan 5:30, 6, a ver cuántos dicen amén. ¡Ja! Hay algunos, bueno, entonces, porque los adoradores dicen de madrugada te buscaré y se levantan a las 12, ¿no? A esa hora no se puede ver el sol, ¿no? Y si de repente lo ven en el ocaso allá en el sunset en Huanchaco, ¿no? Entonces, a esas 2 horas se puede ver y no nos afecta. Pero dice que el rostro del Señor brilla, ¿no es cierto? Por eso dice que Él es el resplandor de la gloria del Padre, ¿no? Entonces, y Él vino a revelarse para que le conociéramos. Y eso es lo que Juan ahora tiene la oportunidad de ver. Todo un privilegio, pero al cual nosotros vamos hacia allá. En un momento le veremos. Algunos partiremos un rato antes, otros un rato después, a otros los encontrará estando todavía en esta tierra cuando el Señor con voz de trompeta y venga a buscarnos y nos encontremos en las nubes, pero le veremos. Es la gloriosa esperanza que usted y yo tenemos. No veremos, ¿no es cierto?, solo un maestro más, no veremos un rabí más, no veremos un profeta más. Para los islámicos es un profeta más. Solo que tienen un problema los islámicos, es que en el mismo Corán dice que es el único profeta que sanaba. Entonces eso los confronta, porque ellos tienen un montón de gente ahí. Bueno, ellos reconocen los libros del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, reconocen el libro de Salmos, reconocen los evangelios, los islámicos. Pero en el Corán dice que el único profeta que sanaba era Jesucristo. Y sabe, en este tiempo escuchamos testimonio poderoso de cómo en medio de tanta persecución y caos que viven en la zona de Medio Oriente, cómo el Cristo de la gloria se les manifiesta personalmente a ellos. Hay testimonio de la gente que ha estado en las barcazas, esas que se hunden y se ahogan un montón de personas cada semana, todavía hoy no salen los noticieros. Los noticieros no nos dicen nada de esa realidad, que todavía hoy muere un montón de gente. Hay islámicos que dieron testimonio que Cristo se les reveló y los salvó. ¿Entiende? Interesante, interesante. Escuchaba un testimonio, uno de los que estaba en una de esas barcazas por hundirse, tenía un celular y con lo poco el que le quedaba le habló al hermano que estaba en Alemania y le dijo, estoy aquí, y dice, nos estamos hundiendo. Y no, hasta ahí no era cristiano, ¿no? Y el otro sí, ya se había convertido en Alemania. Dice, ahora oramos. Y en el momento el Señor los salvó, cambió la situación y ellos tuvieron una experiencia con el Señor. Ese es el Cristo de la gloria, que todavía
se manifiesta donde a veces nosotros no vamos. Deberíamos tener mucha gente trabajando en el área, en Medio Oriente y todos esos lugares. Damos gracias de tener a Flor, de tener a Natalie y de tener, ¿no es cierto?, a la familia en Afganistán. Pero tendríamos que tener mucha gente trabajando en el área. Era el tiempo de la pesca y nos volvemos a perder la cosecha. ¿Sabe? Lamentablemente la iglesia más de una vez falla. Cuando termina la guerra con la invasión de Japón, el que estaba a cargo de la invasión era un militar cristiano. Y claro, como parte de la rendición de Japón, le obligaron el rey era Dios para ellos. Entonces el que le hace firmar la rendición, le hace firmar que renuncia a ser rey y renuncia a ser Dios, que diga que no es Dios. Y estaba listo Japón para evangelizarlo. Porque el que siempre dijo que era Dios, ahora dice que no es Dios, ¿no? Él mismo está diciendo que no es Dios. Y escribió a Estados Unidos diciéndole, necesitamos, no sé si 1000 misioneros, no sé cuántos miles de Nuevo Testamento. Y la iglesia le contestó que tenía otros planes para ese momento. Japón está tratando de devolverle la deidad al rey nuevamente. Perdimos un momento histórico. Cuando Rusia se abrió, gracias a la obra maravillosa del Señor, lo que no había hecho la CIA, lo que no había hecho nadie de todo ello, la Guerra Fría y todo, lo hace mi amado Señor poniendo un Gorbachov que era un ruso, pero Dios lo usó para abrir Rusia, ¿no? Abre Rusia, permite que los misioneros entren y llegaron primero muchos otros antes que nosotros, hasta llegaron los islámicos antes que nosotros a Rusia. Y los islámicos tienen una estrategia interesante, ganan el alcalde y después cierran la ciudad a otra fe. No les interesa, nosotros empezamos por el último barrio, ¿vio? Vamos al Arenal y de allá venimos. Esa es la estrategia pentecostal casi histórica. Pero ellos toman las autoridades. Y después que tienen las autoridades, dicen, acá no predica más nadie. Se acabó la historia. Eso han hecho en Rusia. Y ahora tenemos el Medio Oriente, a donde han salido muchísima gente, a donde ha muerto muchísima gente en estos años. Si usted toma noticieros de Italia, casi a diario reciben barcazas llenas de gente que sale del norte de África, y como están cerca ahí, Italia está ahí nomás, entonces, y bueno, una vez que los llevan se quedan en Europa. ¿Y quién los va a atender? ¿Quién los va a atender? Así que de repente el Señor le clava una lanza, ¿no? Esas que si usted se la saca, se muere, ¿no? Espero que el Señor lo haga. Entonces, porque necesitamos ir a estar al lado de esa gente y hablarle del Cristo de la gloria, de este Cristo, no de una religión. No vamos a hablarle de una religión, no le vamos a solamente querer cambiar el librito, ni nada de todo esto. Queremos que se encuentre con el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Muy bien. Un día le veremos así como le vio Juan, ¿no? Eso nos tiene que mantener expectante. ¿Cómo alargar en el mitad del camino? ¿Cómo tirar la toalla antes de llegar al encuentro con el Señor? ¿Cómo después de 10 años, 20 años estar en la iglesia, salirse y perderse el final de la historia de encontrarnos con Él? Porque si no le vemos ahí, le veremos junto con el Padre que estará en el gran trono blanco. Y ese es para estar alejado de Dios toda la eternidad. Quiere decir que tenemos que ser hallados fieles y prevalecer, más de lo que algunos quieren convencer, que recibe a Jesucristo y duerme tranquilo y sin frazada porque te vas a la eternidad. Sí vas a ir a la eternidad, pero no sabes a dónde. Muy bien, entonces decía que hay 3 fundamentos, 3 principios en este corto pasaje y que, claro, de alguna manera el enemigo tiene que desarticularlo para que nos perdamos el camino y la bendición. Uno es el Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En otro hay salvación. De ninguna otra manera podemos llegar al Padre. Y si Él puede sacarlo y crear una religión pseudo cristiana que aún utiliza la Biblia, pero que Cristo no sea el Señor, se desarticuló la Trinidad. Y nos perdemos todo lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces pare la oreja por ahí cuando escucha lo que
Hay muchos mensajes, muchísimas religiones que son pseudo cristianas. Utilizan una Biblia, algunos la misma que la nuestra, algunos la tocan un poco, ¿no? La modifican un poco, pero ¿qué dice el Señor? Si alguno le agregare o le quitare, ¿no? Yo los arrojaré, los vomitaré de mi boca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se puede, por eso no podemos prometer lo que Dios no promete en su palabra, para entusiasmar a la gente, solamente para que se sientan bien, ¿no? Yo no le puedo decir que usted no va a tener problemas en este año. Ese mensaje no tiene fundamento escritural. Yo no le puedo decir, ¿no es cierto?, que usted toda la vida va a ir así en los negocios y demás. Eso es para tenerlo cautivo y engañarlo a usted y sacarle la plata del bolsillo. Eso no tiene nada que ver en Dios. Aún Pablito, siendo Pablo, tuvo situaciones de todo tipo. Y usted y yo pasaremos por todo tipo de situación. Pero qué bueno que el Señor está con nosotros. Amén. Y que el Señor ha vencido al mundo. No caminamos a la par de alguien que es derrotado. Caminamos al lado de aquel que tiene toda la victoria, ¿no? Dice que en la cruz del Calvario Él ha vencido aún a las huestes espirituales de maldad. Esos que intentan de apabullarnos, de arrinconarnos, de hacernos el bullying, bueno, esos están vencidos en el nombre de Jesús, porque Él los venció en la cruz del Calvario. Dice que los venció, los despojó públicamente. Una figura de guerra es esa, ¿no es cierto? A donde le sacan la ropa, a donde le sacan las armas y a donde están cautivos, ya un juicio tienen para la eternidad. Eso es lo que hizo mi Señor. Entonces vivamos en la victoria del Señor, pero para eso tenemos que estar nosotros rendidos ante la autoridad del Señor. Muchas cosas vienen para desplazar al Señor de nuestra vida. Y es fácil ser engañado. Y uno puede poner muchas cosas y cosas que aparentemente no son pecado en el lugar del Señor. Pero la Escritura nos demanda a buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y luego lo demás vendrá, hermano. Si viene el carro, bien. Y si no viene, bueno, no viene, ¿qué le vamos a hacer, no? A ver si viene el carro y después no tenés para el combustible, ¿no? Claro, algunos quieren tener un Mercedes-Benz y tienen combustible para un tico, ¿no? Bueno, el Mercedes-Benz lleva otro combustible, ¿no? Entonces, y si a usted se le queda el tico parado, lo puede llevar empujando. Hay autos que ni usted no los autos modernos ahora le levantan la tapa y no puede tocar nada. Antes lo arreglábamos con alambre, ¿vio? Y seguíamos. Ahora no se puede. Se paró el auto, déjelo ahí porque no se puede tocar. No se sabe qué hay abajo de la tapa esa, ¿no? Entonces, hermano, el reino es mucho más que una casa, mucho más que un carro, mucho más que una posición social, cultural, que una posición aún en medio de la iglesia. Porque si Él es mi Señor, entonces no hay problema servirle en cualquier posición en la iglesia del Señor. Me podría, ahí dice que faltan 15 minutos, que tendría que empezar la cena del Señor. Amén, dijo ahí. Pero no puedo. Solo me quedan 2 temas más, voy a ir más rápido. Entonces dice que cuando lo ve, cuando Juan tiene esta visión, ve al Señor con todo su poder, su autoridad, su deidad, y dice que ve a este Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Pero este Hijo del Hombre dice que estaba caminando en medio de 7 candeleros de oro. Y más abajo nos aclara, ¿no es cierto? Dice en el versículo 20, le aclara lo que ha visto, ¿no? Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Yo dije, hay 3 principios fundamentales acá en la voluntad de Dios y que de alguna manera hay que desarticularlo y tirarlo por tierra para que entonces el plan no camine. Dice que vio 7 candeleros y vemos que las cartas son para 7 iglesias luego. Y esto me habla de la iglesia del Señor. Y uno a través de 2000 años, cuando estudiamos la historia de la iglesia, cuando estudiamos la historia de la humanidad, que también encontramos todo lo que es real, nadie puede negar, al estudiar la historia de la humanidad, usted ve qué pasa con el cristianismo. Entonces vemos que de todas maneras, de infinidad de estrategias, se trata de tirar por tierra o desarticular la iglesia en medio de las naciones. ¿Y por qué? Porque si desarticulamos la iglesia,
quitamos de en medio la agencia de salvación de Dios para la humanidad. Es una muy buena estrategia del diablo y sus personeros de maldad. Y a veces en medio de eso hay gente que está en medio de nosotros que hace eso, sin saber para quién trabajan, ¿no? Pero Dios resolvió establecer su iglesia en la faz de la tierra, y mientras el Señor no venga a buscarnos, todavía la única estrategia de Dios es la iglesia. No hay otra. Si el Señor hubiera dicho otra, trabajábamos en otra estrategia, con otro modelo, de otra manera. Pero el Señor estableció la iglesia. No había iglesia antes de. Usted no puede encontrar una iglesia antes, ¿no es cierto?, de Jesucristo. Y no habrá iglesia después. Pero hoy es el tiempo de la iglesia. Por eso hay tantas maneras para tratar de tirar por tierra la autoridad de la iglesia. Y Dios va a seguir usando la iglesia, porque aquí vemos, Juan ve y ve al Hijo del Hombre con toda su magnitud, y Él se pasea, se enseñorea en medio de la iglesia, porque la iglesia es del Señor. La iglesia no es de una persona en particular. La iglesia, si bien pertenecemos a alguna organización, pero la iglesia es del Señor. El modelo es la iglesia del Señor. Y hay tantas maneras para tirarlo por tierra. Pero primero quiero ver todo lo que dice, algunos versículos que nos acompañan para poder tener seguridad en que este es el plan de Dios, no es el plan del hombre. Algunos hasta tratan de quitarle peso a la palabra cuando estamos hablando de la iglesia. Hermano, lo he dicho centenares de veces, en la iglesia es a donde usted y yo hemos tenido un encuentro con el Señor. En la iglesia es a donde me han discipulado. En la iglesia es a donde me han enseñado la Escritura y me han preparado para servirle. Es la iglesia la que me envió, es la iglesia la que me cubre y es la iglesia que me acompañará al parque eterno. No te van a acompañar ninguno de los otros charlatanes que andan dando vuelta. Solamente la iglesia hace eso, porque el plan de Dios para con el hombre es la iglesia. Y dice así en Mateo 16, 18. Si usted me acompaña o toma nota y después lo ves. Y era cuando el Señor estaba con Pedro, ¿no es cierto? Y le dice, no tengo tiempo de leer todo el contexto, y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre él, que es el problema de la interpretación, ¿no es cierto? En la Iglesia Católica ellos interpretan que es sobre la roca, sobre Pedro, pero no es la misma palabra, está hablando de que justamente tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia, no sobre Pedro, ¿no? Pedro fue uno más interesante, pero no es el único. Entonces, dice, entonces edificaré mi iglesia, la iglesia del Señor. Es el plan, la estrategia, el plan de Dios para la humanidad en este siglo, hasta que el Señor venga a buscarlo. Entonces, cuando usted escuche, discierna que en el mensaje, en la propuesta, hay algo para ir contra la vida de la iglesia, nunca será de Dios. Porque el que se levanta contra la iglesia, los que conformamos la iglesia somos imperfectos. Claro que sí. Claro que sí, si no ninguno podríamos estar acá. Se da cuenta, ¿no? Pero es el plan de Dios. Es a través de la iglesia que Dios alcanza y discipula, involucra en el servicio a la gente y los lleva a la vida eterna. Por la obra de Jesucristo, claro, porque es la iglesia del Señor. Si la iglesia es de Juan de los Palotes, entonces no va, no camina, no tiene el poder, la autoridad. Es el único que tiene toda la autoridad. Claro, después le establece ministerios y demás, pero la iglesia es del Señor. Cuando tenemos una iglesia nueva, a veces la identificamos con el que la inició. Seguramente habrá pasado con esta congregación cuando empezó Erickson, ¿no es cierto?, 86 años atrás. Entonces era la iglesia de Livio, ¿no? Más o menos así. Pero después de Livio ya somos 14 más, ¿no? Y después de mí vendrán otros si el Señor no viene antes. Entonces la iglesia es del Señor. Eso tiene que quedarnos claro. Entonces Él es el que estableció la iglesia. Y me agrada que en esa expresión pone, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. ¿Y qué está diciendo? Algunos lo ven esto medio al revés. La ven a la iglesia arrinconada ahí y el diablo haciéndole bullying, ¿no? No, la expresión dice al revés.
que por el poder y la autoridad delegada a la iglesia, son las puertas del Hades las que están recibiendo bullying de parte nuestra. Claro, porque uno puede leer la palabra y sacar dos conclusiones radicalmente diferentes, ¿no? Entonces, acá está diciendo lo contrario, ¿no? El otro día, con mucha sinceridad, me decía una adolescente que estaba media fría y me dice, no, lo que pasa es que yo escuché que no es cierto, es preferible ser frío o caliente y no ser tibio. Y como ella estaba tibia, había resuelto volverse fría. Pero la entiendo en la interpretación primaria. Pero acá podemos ver que también muchos creen lo contrario. Parece que el enemigo nos tiene a los sopapos, arrinconados. No, las puertas del Hades no prevalecerán ante la iglesia. Pero no es ante otras estructuras. ¿Se da cuenta? Es en la iglesia. Porque en la iglesia todos tenemos una función. Es un cuerpo, dice la Escritura. Y usted y yo tenemos una función. No todos serán pastores, dice, no todos son profetas, no todos son evangelistas, pero todos tenemos cosas para hacer. Y fundamentalmente la gran tarea de todos es ganar almas para el Señor, ¿no es cierto? Ayudar a que las almas entren, pero algunos tienen el ministerio para correr a la gente de la iglesia. Claro, hay gente que le llena la cabeza de tontera a la gente, le meten todos sus rollos a los nuevos, ¿no? Si a usted se le acerca alguien así, tráigamelo a la oficina. No, que venga a mi banco que yo le explico. Había una publicidad que decía eso hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, hermano, la única tarea que todos tenemos es traer las personas al encuentro con Cristo, pero a la iglesia, no al ministerio de Juan Pirulo. Porque hoy estamos en una generación que la gente quiere formar sus ministerios. El ministerio es de la iglesia. Y el don dado por Dios a ti para que seas evangelista, pastor, maestro, apóstol, es en la iglesia. Cuando alguien se levanta de apóstol fuera de la iglesia, no tiene nada que ver con nosotros. Él puede decir lo que quiera, no es nuestro. Porque los ministerios siempre tendrán que ver con la iglesia. Usted no va a encontrar en la voluntad de Dios, otro plan, otra estrategia. Dios no ha cambiado nada. Y esto es válido hasta que Él venga. No se deje enganchar, no se deje llevar, no se deje meter en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Ahí tengo para toda una prédica, pero no me puedo quedar ahí. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Versículo 47. Por eso dice que cuando el pueblo tuvo toda esta gloriosa experiencia de la venida del Espíritu Santo y hubo un crecimiento explosivo de la iglesia, dice, y el Señor, en la segunda parte del versículo 47, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No los añadía al ministerio de Juan Pirulo, al ministerio de Pablo, al ministerio de Pedro. Los añadía a su iglesia. El mejor evento que hagamos en la ciudad de cualquier nación del mundo, si las almas que ganamos no son para la iglesia local, ese evento no sirve de nada. Cualquier campaña evangelística, cualquier cosa que hagamos, si eso nos lleva a las almas a la iglesia local, entonces ese evento no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Es un lindo evento, mucho chévere, pero no tiene nada que ver con nosotros. Por eso estamos hablando cómo ve el Señor en la eternidad, no cómo vemos nosotros, no cómo creemos nosotros. Hay personas que están tratando de robar gente de la iglesia para tener su grupo de reflexión teológica. Les quiero decir que eso es del diablo. Y ustedes saben bien de quiénes hablamos. Yo soy muy directo. Nada te va a bendecir. Esa persona que no se congrega, que no está bajo autoridad, ¿qué autoridad tiene para enseñarte la Biblia? Si él no fue capaz de estar bajo autoridad, él y son varios, ¿no? Entonces no tiene ninguna autoridad. Eso no es de Dios. Si usted quiere dejarse engañar, haga lo que quiera. Pero nunca fue así. Dios agrega a la gente a su iglesia. Y los que no son de Dios roban a la gente de la iglesia para venderle su idea. Cuando usted ve a alguien que roba gente de la iglesia, esa estrategia, el único que avijea es el diablo. ¿Estamos? Usted conoce el término, ¿no? Muy bien. Dice el versículo 20, capítulo 20, versículo 28, de esta manera.
Por tanto, mirad por vosotros, le está diciendo a ellos, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, por pastores quiere decir, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Son del Señor las ovejas. Son del Señor. ¿Cuál es el tupé? ¿Cuál es la autoridad para pensar que alguien tiene autoridad para llevar gente de aquí para allá? Eso está re mal. Hay gente que nosotros nos han sacado como 10 obreros pagándole sueldo para llevarlo a tocar a otro ministerio, ¿Eso es de Dios? Perdóneme, eso no tiene nada que ver con Dios. Lo sentimos. Eso es del diablo, le guste a quien le guste, ¿no? Usted sabe, lo llevan al anexo, le decimos nosotros irónicamente, ¿no? Los que conocen, los de casa saben qué queremos decir, ¿no? Usted si es de afuera, después le vamos a contar. Muy bien, se enojó porque escuchó que decíamos el anexo. Lo escuchó de nosotros y se enojó. Y bueno, es fácil que preparen obreros. Es la iglesia local la que tiene que preparar a los obreros. Y si no tienen la capacidad de preparar obreros, porque parece que no son iglesia. Muy bien, 1 Corintios 12, 28. Y puso Dios en la iglesia, ¿no? Dice, y ahí aclara que apóstoles, profetas, los maestros y todo, y que lo complementamos con Efesios, ¿no? Y él mismo estableció. Los ministerios son para la iglesia, hermano. Los ministerios son para la iglesia. Entonces, Dios te quiere utilizar bajo la cobertura y autoridad de una iglesia. Podemos ver a Pablo. No encontramos otro con mayor peso en las cartas del Nuevo Testamento. Porque Pablo llegó a tener mayor peso que Pedro, ¿no es cierto? Y mayor peso que los demás. Sin embargo, cada vez que volvía del viaje misionero pasaba por Antioquía. Reconocía una autoridad de la iglesia de Antioquía sobre su vida. Y aquellos que están ya entrando en la parte ministerial, ve a un Timoteo, a un Tito, no eran adolescentes, eran hombres ya no formados en las cosas del Señor, pero bajo la autoridad ¿de quién? De Pablo. Pablo podía escribir en las cartas pastorales de Timoteo y Tito, que así se llaman esas 3 cartas, muy bien, y le está guiando, le está aconsejando. Todavía ya eran personas mayores, y es él que los envía y es él que los pone para arreglar algo y solucionar algo. No iban por motus propios. Hoy hay una fuerte corriente de que los chicos se gradúan en los institutos bíblicos y luego creen que ya tienen el ministerio. Lo único que tienen es un cartón. Porque ese cartón ni te asegura que tenés ministerio. ¿Podés tener ministerio sin cartón? Todos los pastores antiguos, los ministerios antiguos, decíamos en forma irónica que íbamos al seminario del BOA, ¿no? ¿Por qué BOA? No es por la selva, ¿no? Biblia, oración y ayuno. Así se forjaron todos los ministros hasta hace unos años atrás. Qué bueno que ahora tenemos institutos bíblicos y formamos a la gente en los institutos bíblicos, pero uno puede tener, llegar a divinidades, ¿no? Y demás, y no tener ministerio. Porque el ministerio, ¿quién lo da? Dios. Si Dios no te quiso poner de pastor, no valgo más yo porque estoy pastoreando que tú en el cuerpo de Cristo. Valemos todos iguales. Si se nos planta el páncreas, ¿no? Y bueno, vaya comprando la corona ya, ¿no? El páncreas no lo vemos mucho, no es muy conocido. Pero alguien que tiene problemas del páncreas va a morir en 90 días si no interviene el Señor. Entonces usted puede ser el páncreas de la iglesia y ser importante para el Señor, ¿no? Como decimos, ¿a quién le da importancia al dedo gordo del pie, no? Me dice que si nos cortan los 2 dedos gordos del pie nos caemos. No podemos caminar sin el dedo gordo. Así que aguante ese dedo gordo ahí, ¿no? Que es importante. Y usted de repente es el dedo gordo de la iglesia y si lo sacamos, se cae la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces todos somos importantes. La iglesia del Señor, ¿no? Y vamos a Colosenses. Se preparan los
diácono, todo, porque va a ser rápido, ¿no? El tiempo los tiene todo muy apretadito. ¿Y por qué no te querés abrir? Colosenses 1:18. Y hablando de mi Señor Jesucristo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por eso le decía, la gente, en las tinieblas, los personeros de la tiniebla, tratan de ir ¿contra qué? Contra el Señor de la iglesia. ¿Tratan de ir contra quién? Contra la iglesia. Y si el Señor te pone por pastor, van a ir contra ti también. Porque dice que acá, cuando habla de los ángeles, vio que leímos ahí, ¿no es cierto?, de los ángeles son los pastores de la iglesia en esa expresión. No está hablando un ángel con alas, no está hablando un serafín, de un querubín, no está hablando de Miguel, no está hablando de ninguno de ellos, está hablando de los pastores de la iglesia. Sin lugar a dudas, si el enemigo logra desarticular algo de todo eso, entonces se afecta el plan de Dios. Si sacamos a Cristo de en medio, si convencemos a la gente, no hace falta ir a la iglesia, dicen hoy. Vaya a las redes hoy. Cualquier cosa escribe la gente en las redes. No hace falta ir a la iglesia. Y claro, no, en la iglesia no, y bajo el consejo de ellos sí. Demasiado caraduras en la cuestión espiritual. Pero ya tienen su precio, tienen su recompensa. Y viene del Señor ese precio, ¿no? Y esa recompensa. No lo van a poder evitar, no lo pueden evitar, no se puede evitar. ¿Y sabe todo esto para qué es? En Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10 dice, después de esto miré, sigue hablando Juan, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, a mi amado Señor Jesucristo. Todo el plan de Dios, la estrategia de Dios para este siglo que nos toca vivir, que empezó con la ascensión de mi amado Señor Jesucristo y que terminará cuando toque la trompeta y nos vamos, ¿no es cierto? Los que estén vivos y los que hayamos fallecido antes, dice que les precederemos, saldremos primero. Así que si estamos muertos todavía vamos antes, ¿no? Así que es un chasquido de dedo antes. Es para que una multitud de todo pueblo, de toda lengua y nación crea en el Señor. Ese es para lo cual está la iglesia sobre la faz de la tierra. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad de ganar almas para el reino de los cielos. Porque mi Señor hizo todo eso para que nosotros llegáramos al conocimiento de la verdad. Y es por eso que tienes que proclamar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Estamos empezando cronológicamente un nuevo año. Y el único sentido que tiene la iglesia sobre la faz de la tierra es que ganemos almas. Ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces, el día que esta iglesia no gane más almas, yo me voy. Así de sencillo. Porque la iglesia solo está para ganar almas. Estamos agradecidos por la cantidad de obreros, por todos los privilegios que el Señor nos da, pero estamos porque creemos que la iglesia tiene que servir para ganar almas. Y usted es el instrumento que Dios ha puesto en medio de esta iglesia para que las almas vengan al conocimiento de la verdad. Y termino diciendo que hay una sola manera de hacer esto, y es aquello que el Señor Jesucristo le dice en el libro de los Hechos, le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Para hacerlo tenemos que estar bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. No es sabiduría humana, no es más filosofía sobre lo mismo. Es bajo el poder del Espíritu Santo que la gente se convierte y pasa a ser una nueva criatura y puede estar juntamente con nosotros en la eternidad. Quiero animarte en esta mañana a ponerte de pie. Oramos y nos preparamos para compartir
el pan y el jugo de la vida.